teníamos un oficio inicial del ministro Jonathan Pencos, pero a ustedes les hizo llegar otros nombres y a nosotros nos hizo llegar otros. El número correlativo es el mismo, solo con diferentes nombres. Por eso no teníamos nosotros. Ese es un tema interno de ustedes, señor el ministro, que por favor tomamos cuidado con quien redactó el documento, porque los nombres son diferentes. Por eso se le dio aquí a la licenciada Lucrecia Martínez López. Ella no vino, ¿verdad? Es el mismo oficio con el mismo número y tiene el nombre de otra persona. ¿Sí? Entonces, no vamos a leer quiénes son los que vinieron. Por favor, nos dicen con su mano levantada quiénes son. Por favor, gracias. Por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, entonces, se designa a la licenciada Nancy Margarita Arche Rosales, analista del Departamento de Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa. A la Dirección Técnica del Presupuesto también al licenciado Luis Felipe Hernández Cordero, director de Crédito Público, y al licenciado José Antonio Santos González, subdirector de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas. Bienvenidos. Por parte del Ministerio de Ambiente, la señora ministra de Ambiente y Recursos Naturales también presenta una excusa, para lo cual nombra a la ingeniera Andrea Lucrecia Fion, directora de la Dirección de Cambio. Solamente dice Dirección de Cambio. Y no sé, solamente la dirección. Contamos con la presencia del representante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, secretario ejecutivo, señor Igor de la Roca, bienvenido. Y también se cuenta con la presencia de los representantes del Instituto Nacional de Bosques, también bienvenido, ingeniero. Bienvenida a la representante del programa Bosque y Pinos. El Estado de Guatemala viene desarrollando desde la década de los años 60 del siglo pasado una estrategia basada en la determinación de áreas protegidas, las cuales en la mayoría de los casos están bajo el cuidado de organismos no gubernamentales. Las áreas protegidas representan 1/3 del territorio nacional. Adicionado a lo anterior, anualmente se suman cantidades millonarias a través de los diferentes programas de incentivos forestales.
con fondos del Estado o bien con préstamos que finalmente el Estado debe pagar. Esto representa un alto costo de oportunidad para nuestro país, bien por el cuidado de los bosques, mal que no tengamos las herramientas para solicitar cooperación no reembolsable o la venta de servicios ambientales que Guatemala aporta al mundo. Encima de ello, los préstamos adquiridos para la materia no se ejecutan. Tal es el caso del proyecto de gestión forestal sostenible aprobado mediante el decreto 22/2024 del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo, es importante que el Ministerio de Finanzas Públicas y las instituciones acá presentes informen sobre la ejecución del capítulo 2, regulaciones complementarias presupuestarias del decreto 20/2020, que en su artículo 5 faculta al Ministerio de Finanzas para las negociaciones y suscripciones de convenios para el programa de reducción de emisiones a través del pago por reducción de emisiones ERPA, por sus siglas en inglés. Tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias. En la última reunión de la semana pasada, las personas del INAP, que son las que van a hacer la ejecución y la distribución del préstamo, quedamos de que nos iban a traer información, qué avance iba, qué era lo último que habían hecho. También por eso está crédito público, está también el MAGA, el Ministerio de Agricultura, para que nos puedan explicar ustedes cómo van, porque finalizaba, creo que el día de hoy o mañana, el tema del préstamo, hoy, ¿verdad? ¿En qué avanzaron? ¿Qué nos pueden decir con respecto a esto? Porque creo que tenemos ya casi a un año que nosotros en el Congreso lo aprobamos, ya estamos pagando intereses sobre ellos, y que nos den toda la información, por favor. Buen día, señor diputado. Efectivamente, le voy a comentar del lado de MAGA. El ENAP hemos estado gestionando diferentes procesos de febrero de este año a la fecha. Eso implicó la solicitud de ampliación presupuestaria, la creación de la cuenta secundaria y los registros de firmas, que ya están concluidos en su totalidad, ¿verdad? Ya solo estamos a la espera de cerrar este capítulo, cumpliendo con el 100% de lo que requiere tanto el contrato como lo que aprobó el Congreso para que se gestione el primer desembolso. Se han tenido diferentes reuniones entre el Ministerio de Finanzas Públicas, INAP y el BID para darle seguimiento a este proceso. Y me permite informarle que al día de hoy estamos concluyendo con todas esas etapas, ¿verdad? O sea, lo que habíamos platicado, que el día de hoy vencía. En el proceso estamos todavía, y para cuándo creen ustedes que van a poder tener ustedes ya la primera disponibilidad, no, la disponibilidad completamente del recurso, ¿verdad? ¿Quiere apoyar los créditos públicos? ¿Cómo vamos con el BID? Y si me podría contestar el director financiero del MAGA, ¿estamos pagando algún interés por ellos o me contesta crédito público? ¿Quiere decir una verdad sobre el crédito público, señor diputado? Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, el préstamo es muy importante. Digamos, los intereses se van. ¿Nos habla un poquito más fuerte o se pega más el micrófono? Sí, digamos, los préstamos se van generando intereses a medida que están los desembolsos. Entonces, por el momento no había un desembolso. En el caso de la donación, pues es donación. Entonces, contribuye, digamos, a que avance con la ejecución que complementa al préstamo. Interrumpo. La donación entonces ya la tenemos, después de hacer uso de él. Sí, digamos, es un préstamo o donación, tiene los dos. Sí conocemos cómo fue, si nosotros lo aprobamos aquí, eso preguntamos. Sí. Si nos dicen cómo está realmente.
Que es un préstamo, que es donación, eso sí lo sabemos desde aquí nosotros. Pero que usted nos dijera específicamente, estamos en este proceso, nos hemos llevado un año por esto, esto y esto, ya llenamos los requisitos y a partir de tal fecha podemos hacer uso de ello. Por favor. Sí, claro. Bueno, son 180 días desde que se suscribió el convenio. Creo que fue el 15 de noviembre. Pedir un favor, si se pega más el micrófono. El 15 de noviembre se suscribió el convenio de préstamo y la donación. Y entonces, a partir de ello cuentan 180 días, 6 meses. Y hoy es el día que se tienen que cumplir las condiciones previas para la ejecución. Entonces, lo que entendemos es que hoy se cumplen, ¿verdad? Hoy están cumplidas todas, pero es un trámite con el BID, para que ellos informan al BID para que ellos verifiquen que ya está cumplido todo. ¿Verdad? Eso es correcto. Digamos, el plazo de préstamos hasta 40 años. Y tiene un periodo de gracia hasta 10.5 años, ¿verdad? Digamos, se paga sobre los saldos deudores semestralmente. Lo vamos a interrumpir, director, un momentito. Sí. ¿El préstamo cuántos años dijo usted? Hasta 40 años. Hasta 40 años. Claro, 47 millones en 40 años. Una, dos. Estamos hablando del mismo préstamo, ¿no? Sí. El de 7 millones de dólares y un donativo de $700,000. Ese es, estamos hablando. Usted lo tiene claro, pero no sé si... Sí. Dice, el prestatario pagará semestralmente un cargo por servicio sobre los saldos deudores diarios del préstamo del 0,25% anual, 0,25% anual, que se devengará desde las fechas de los respectivos desembolsos. Lo voy a interrumpir un momentito, le voy a dar la palabra a la diputada Karina Paz. Gracias, presidente, colegas, buenos días a todos los funcionarios, a todas las personas presentes. Presidente, siento que nos estamos enredando. Aquí, a mí me gustaría, uno, el préstamo lo aprobamos el año pasado y el organismo ejecutor es el Instituto Nacional de Bosques. A mí me gustaría escuchar al Instituto Nacional de Bosques que nos diga hoy cuál es el estatus del préstamo, qué le hace falta, si la semana pasada a esta, qué hicieron, en dónde se encuentra actualmente y si hay que desenredar alguno, aquí estamos. Hoy es el momento de desenredarlo y que nos digan exactamente, pero que el INAF nos diga, aquí estamos, vamos, hoy es el último día, vamos a tener o no ese préstamo, vamos a pagar intereses sobre un primer desembolso, vamos a recibir la donación, o sea, ¿en qué estamos? Porque siento que nos estamos perdiendo. El licenciado, a mí que me lea el decreto, que 40 años, eso ya está aquí en el decreto, eso lo sabemos. Quiero saber cuándo nos van a dar el primer desembolso, quiero saber si cumplimos como país con todos los requisitos con el BID, quiero saber cuándo vamos a empezar a ejecutarlo, qué nos hace falta. Entonces, que el INAF nos lidere la conversación. Si tiene alguna pregunta de algún ministerio, de alguna institución, aquí estamos. Entonces, es para desenredar y para que nos liberen ese préstamo lo antes posible. Así que, presidente, tal vez para que, porque si no nos vamos a quedar ahí redundando. Gracias, presidente. Uno, ya el INAF nos había explicado en qué estado está, por eso estaba crédito público, pero háganos favor de explicárnoslo de nuevo y que nos diga realmente cómo estamos, lo que está pidiendo la diputada, este proceso. Gracias, tiene la palabra. Buenos días, señores honorables diputados, presidente de la comisión. La verdad es que para el INAF es una experiencia nueva en la ejecución de este préstamo, que es una combinación, como ya se dijo, de préstamo y donación. El decreto precisamente establece 180 días para el cumplimiento de condiciones previas, se denomina en el convenio en el contrato, que aprueba el mismo decreto.
y el día de hoy se están cumpliendo esos 180 días. ¿Qué implica estas condiciones previas? Alrededor de siete condiciones que debieron de haberse cumplido y que precisamente el día de hoy esperamos se cumpla la última, que es un convenio entre INAP y MAGA. Todas las demás están cumplidas. Incluso tenemos en algunas de ellas la no objeción del BID, que es el organismo financiador en este caso. Para contestar también una de las inquietudes de la diputada, quisiera comentarles que lo que procede en este momento es hacer las gestiones ante el Ministerio de Finanzas puramente administrativas en cuanto a solicitar la cuota financiera para luego tener ya el primer desembolso que vendría vía MAGA. Ese es el proceso. Es el Ministerio de Finanzas quien nos dirá realmente el plazo a partir de la asignación de cuota financiera, en cuántos días está el primer desembolso. Lo interrumpo. De los 8 pasos que usted está hablando para poderlo hacer viable, les falta un paso. No hemos cumplido los 8, llevamos 7. Así es. Sí, efectivamente. El día de hoy esperamos que se firme el último, que es el convenio. Es un convenio precisamente de traslado de recursos de MAGA al INAO. El día de ayer se firmó el convenio por parte de nuestro gerente y se trasladó al Ministerio de Agricultura para que se proceda a la firma. Creo que la señora ministra también está en este congreso evacuando algunas situaciones y esperaríamos que posterior a eso ya se proceda al convenio. Gracias, presidente. Entonces no tenemos préstamo, porque si no cumplimos con ese último requisito, no hay préstamo. ¿Verdad? Es que aquí es o todos los requisitos, o todos los pasos, o no hay préstamo. Entonces, en mi punto de vista, hoy, a 180 días, no tenemos el préstamo. Quiero saber, usted nos dijo, esperamos tener el convenio firmado hoy. Eso no es garantía. ¿Por qué? Porque es importante que venga aquí la ministra, el ministro, ¿verdad? La ministra de MAGA. Porque esto hoy lo tenía que firmar él. Hoy es el último día para firmarlo. Lo tuvo que haber firmado hace 20 días. El que estuviera en funciones. Sí, no lo dejó firmado el ministro anterior. Esta ministra lleva un par de días. Saben en qué anda, pero exacto, a ver si tiene la legalización de la firma ya para firmar este tipo de cosas. ¿En dónde está el MAGA? Tal vez que nos diga el representante, porque puede ser que estamos equivocados. Entonces, para aclarar, tal vez que nos expliquen en dónde está ese convenio, en el escritorio de quién está ese convenio, por qué no se ha firmado ese convenio, por qué el INAP también lo firmó tan tarde. Uno no puede mandar un convenio 3 días antes al ministerio. O no sé, tal vez no tengo la información completa, pero quiero que me digan, porque hoy, a 180 días, no tenemos préstamo. Porque si no tenemos ese convenio, no nos lo pueden desembolsar. Entonces, explíquenos tal vez más, INAP, cómo está la situación con este convenio, por favor. Buenos días, señora diputada. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Efectivamente, a lo largo del proceso que venimos llevando de febrero a la fecha, fueron algunas situaciones que generaron alguna demora. Por ejemplo, el contrato crea una figura que no teníamos regulada a nivel normativo y procedimental. Procedimos a sostener varias reuniones para dilucidar el proceso que bien nos hizo llegar el Ministerio de Finanzas Públicas para poder atender esta figura que se crea, ¿verdad? Y esto
pues generó en alguna medida alguna demora en los procesos, como les repito. Sin embargo, con el tema del convenio estuvimos en conversaciones con INAP para ir agregando algunas cuestiones que debían formar parte del mismo para atender lo que establece el contrato. De esa cuenta es que el día de hoy ya quedó ingresado en el despacho ministerial ya el convenio firmado por el señor gerente, como bien lo comenta el ingeniero. Yo me vine un poco más temprano para acá, por el tráfico. No tengo a este momento cómo esté a nivel de despacho. Sin embargo, la ministra en reunión del lunes, que estuvo en INAP, de forma directiva, a ella se le puso en contexto del proceso y de las urgencias de las etapas que teníamos pendientes, la cual esta es la última. El resto ya fueron todas finiquitadas en los últimos días. La señora diputada, entonces, si usted me permite, en cuanto salga, si puedo hacer una llamada para verificar el estatus. ¿Verdad? Creo que hay algo. Ustedes dicen que ella está en una situación con otros diputados aquí en el Congreso. Entendemos que está evacuando algunas reuniones acá a nivel del Congreso. Bueno, Y averigüemos dónde está. Vamos a pedir favor a los diputados que la dejen un ratito y que venga ella a explicarnos y que traigan el documento y mejor se lo firma delante de nosotros, porque así somos testigos aquí del último paso antes de que se venza esto el día de hoy. Si me hace el favor y lo que está diciendo, haga la llamada y hable con ella y entonces esperamos que nos diga en qué bancada o qué diputado la citó para que nosotros le hablemos a ella. mucho gusto. Ahora, quien ve esto es crédito público, ¿verdad? ¿Okay? Con este paso nos podemos quedar afuera, nos podemos esperar. Creo que si no es por la semana pasada y el jueves, esto no hubiera caminado y ahí se quedará durmiendo. Los tiempos los han dejado administrativamente por incumplimiento o por dejarlos olvidados creyendo que no es indispensable cuando en el interior estamos bien complicados. El tema de trabajo está difícil para nuestra gente, el tema de los recursos están difíciles. Entonces, esto podría ser un incentivo para los mismos agricultores y nuestra misma gente forestal. Entonces, deberíamos de ponerle esa atención, porque si no solo estamos pasando y viendo que las cosas caminen y a usted no le falta comida en su casa porque tiene un sueldo, a mí tampoco, pero hay gente que de esto depende y de esto tenemos que ser un poco más empáticos con nuestros paisanos y nuestros hermanos en el interior, porque no son los beneficiados, no solo ver pasar, sino que ver cuáles son nuestras funciones y poderlas cumplir, por favor. Pero sí, que nos explique, no lo vamos a perder, pero puntual, ya estamos pagando un interés sobre él, no estamos pagando nada, pero la pregunta es, ¿lo perdemos o no lo perdemos? No estamos pagando intereses, estamos pagando. Y tercero, ¿cuándo hace el primer desembolso? Sí, bueno, nosotros, como ya dice el MAG, esperamos que la ministra suscriba el convenio subsidiario hoy, ¿verdad? Para cumplir con las condiciones necesarias, ¿verdad?, para solicitar los desembolsos. La unidad ejecutora es la que procederá a hacer las mismas solicitudes para que sean atendidas lo más pronto posible por el Ministerio de Finanzas Públicas. No vamos a perder préstamo. Sí, digamos, son las condiciones, ¿verdad?, que se tienen que cumplir, ¿verdad? Todos los préstamos tienen sus condiciones iniciales, 180 días. Entonces, hoy entendemos, ¿verdad?, que la ministra pues, va a suscribirlo más tarde, es lo que nosotros sabemos. Pero ahorita está el convenio ahí con EMA, entonces esperamos que ya esté suscrito. Solo responda a lo que le estamos pidiendo, por favor. ¿Perdemos el préstamo o no lo perdemos? Si no firma ya hoy. Bueno, por parte del Ministerio, se hizo una solicitud al FIN de una prórroga en caso tuviéramos alguna dificultad administrativa. Entonces se solicitó desde 90 días, digamos, está regulado dentro del contrato conmigo que se puede. Casi que
dentro de 90 días estamos hablando con ustedes y todavía no han hecho ningún desembolso y nuestra gente está complicada. Lo que sí tenemos es que se va No, eso lo sabemos nosotros desde el año pasado que lo aprobamos. sí. Pero bueno, la palabra para la diputada y después para el diputado, por favor. Pero bueno, Es que eso es lo que pasa. Entonces, una prórroga de 90 días. O sea, entonces, ¿para qué aprobamos estos financiamientos? Si primero van a terminar su periodo y no vamos a ejecutar este dinero. Y es que me está diciendo, el presidente le preguntó, ¿vamos a tener o no vamos a tener préstamo? Vamos a tener una prórroga de 90 días. O sea, ya perdimos 180 y ahora vamos a perder 90 más. Y ahí sí, y nada, y nada. Se creó una figura que no se había creado. Y en el Ministerio de Finanzas también se tardaron una eternidad. Se tardaron una eternidad. No le pusieron prioridad, no sé qué pasó. Hasta el último día. Siempre hasta el último día. ¿Por qué no podemos ser eficientes y podemos... O sea, aquí hay recursos. Es que no sé si ustedes se están dando cuenta. Ustedes son del Ejecutivo. Lean un poquito las redes sociales. Sientan un poquito. ¿Qué está pensando el guatemalteco? Y el guatemalteco piensa y siente que es una ineficiencia total la del Ejecutivo. Y esta reunión lo demuestra. Este préstamo fue, miren, aquí está el decreto, lunes 4 de noviembre de 2024. 180 días después todavía no sabemos si vamos a tener préstamo o no. ¡Qué ineficiencia! No se puede poner de acuerdo ni nada el MADA y el Ministerio de Finanzas. Hoy es el último día y hoy no sabemos si va a estar firmado el último paso, no sabemos si vamos a tener el desembolso. Hoy las respuestas, presidente, totalmente decepcionantes. ¿Cómo van a decir? No sabemos, no, prórroga. No quieren el préstamo, no lo hubiéramos aprobado. No lo hubieran pedido. Si no lo pueden ejecutar, no lo pidan. Porque después quedamos mal nosotros los diputados, que ustedes, el Ejecutivo, nos pide fondos para ciertos programas que quieren ejecutar y después no los pueden ejecutar por ineficiencia. Eso lo hubieran podido ustedes revisar antes de la aprobación de este préstamo. Esa figura, ustedes son los técnicos, no nosotros. Si es una figura que no conocen, lo hubieran revisado y hubiéramos podido cambiar la figura. Pero, y sí, perdón, estoy molesta. Porque aquí tratamos de avanzar, tratamos de apoyar, y pareciera que las instituciones sí son ineficientes. Porque hoy, 180 días después, nos están hablando de que, ay, si no sale una prórroga de 90. Yo quiero ver cuando lleguemos al 90 y aún no tenemos préstamo. Entonces, ya no lo van a poder ejecutar. Este año ya se perdió entonces. Con 90 días más de prórroga, ya no van a poder ejecutar esos fondos. ¿Cuándo lo van a ejecutar? En noviembre. O sea, de verdad, el INAH, dígame, ¿qué vamos a hacer con este préstamo? ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Qué necesitan? Aquí está el Ministerio de Finanzas, aquí está el MAD. ¿Qué necesita para empezar a ejecutar ya? Díganos hoy, ¿qué necesita? ¿Qué tenemos que hacer para que esos fondos los utilicemos ya? Yo no quisiera esa prórroga de 90 días. Eso es perder 3 meses, 4 meses. Porque no sé si son hábiles, no sé, es perder lo que queda de él. Entonces, por favor, díganme, ¿qué necesitan para que les desembolsen lo antes posible? ¿Necesitan que la ministra firme ahorita? Que venga ahorita la ministra sin más. ¿Qué más necesitan? ¿Qué necesitan del Ministerio de Finanzas? ¿Qué necesitan? Porque eso lo queremos resolver hoy. Gracias, presidente. Se lo comunicó con la ministra. Bueno, háganos favor de continuemos con el tema INAP, que nos puedan responder sobre o ponerse de acuerdo con crédito público, porque usted lo tenía hace un rato, usted creo que aclaró, pero no tenía el hecho de que ellos están pidiendo 90 días de prórroga más el préstamo, pero no lo tenían ustedes. Mire, pues una falta de comunicación interinstitucional tremenda. Y a quien hacen quedar mal ustedes es al presidente de la República.
su equipo debe ser eficiente, no ineficiente dentro de ese tema. Mire, hoy estamos hablando de 7 millones de dólares. ¿Cómo irán los otros préstamos que aprobamos el año pasado? Tenemos que revisarlos, no solo eso. Porque todo eso debe andar también entrampado. No, si hoy nos demuestran que algo que es tan sencillo en su monto está entrampado, se imaginan los otros hacia dónde van. Y el tema del desarrollo del país no es ni pagos de deudas, ni pago de ninguna situación, sino que el desarrollo del país para que pueda llegar a nuestra gente más necesitada en el interior. Díganos, INAP, lo que le preguntó la diputada, pero vamos a quedar en el mismo círculo vicioso y virtuoso el día de hoy. Aquí necesitamos que se firme, que camine y que nos dé fechas. Crédito Público no me dijo, si firman hoy, en 8 días le estamos soltando el primer desembolso, no sé si lo sabe, no lo sabe, qué convenios. Él mismo va a decir cuándo nos va a dar el dinero, si nosotros lo estamos prestando, ellos deciden cuándo nos lo damos, nosotros podemos pedirlo. O sea, todo eso no lo ha explicado y es lo que le pedí al representante de Crédito Público. Pero bueno, si nos responde usted, después sigue el diputado Daniel Lucas. Gracias, presidente. Y para contestarle, lo que necesitamos es el convenio firmado. Punto número 1. Punto número 2, sí hemos estado en estrecha comunicación y coordinación tanto con el Ministerio de Finanzas y especialmente con la Dirección de Crédito Público y el Ministerio de Agricultura en abordar y subsanar todos estos vacíos que precisamente mencionaba el licenciado de Maga, que en una figura donde aparece el Ministerio de Agricultura como receptor de los fondos que vienen del BID, es algo que no está contemplado en ninguna normativa ni de finanzas, ni del Ministerio de Agricultura, y mucho menos del INAM. Entonces, incluso para el Ministerio de Finanzas fue complicado porque se tiene que crear también estructuras dentro de los sistemas informáticos para poder recepcionar y luego reportar la ejecución de esos fondos. Eso fue lo que llevó bastante, digamos, discusión en el tema. Nosotros esperaríamos pues de que, y hemos hablado con el BID, lamentablemente creo que no vino el BID el día de hoy, pero se les hizo ese planteamiento. Ellos tienen conocimiento de todos estos procesos que son así complejos cuando no se tiene ninguna norma. Entonces se habló con ellos, y aunque ellos son conscientes de que las dispensas o aplazar el tiempo cuando se tienen 180 días no es lo correcto, que ellos tienen una política ahora de no dar plazo de prórroga, sí nos han manifestado que han visto el esfuerzo que hemos puesto las 3 instituciones, e incluso nos sugirieron de que el proceso, para no dejar caer este esfuerzo que empezó precisamente con esta legislatura, porque tenía 5 años de gestión este préstamo y hasta el año pasado se concretó. Entonces ellos fueron los que sugirieron incluso que se les manifestara una dispensa a través del Ministerio de Finanzas, que es quien hace la negociación de préstamos y donaciones. De esa cuenta es que el director mencionaba que se mandó esa dispensa, se llama, para el BID, y pues esperaríamos no llegar a eso. Yo soy optimista en este sentido y creo que el día de hoy vamos a tener esta condición cumplida, señor diputado. Bueno, muy buen día, presidente, compañeras diputadas. Con el gusto de estar con mi compañera diputada, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes. No, por eso, presidente. Miren, de verdad es preocupante. Primero, no sé qué hace el MAGA metido en esta ecuación. Y de verdad, el MAGA preside, si usted quiere, el INAP, pero eso es totalmente aparte. Y de verdad, Crédito Público me preocupa. Me preocupa qué están haciendo ustedes. Porque el decreto es claro. Y aquí dice organismo ejecutor, Instituto Nacional de Bosques.
El momento que ustedes, como finanzas, le transfieran los recursos al MAGA, ustedes están cayendo en un delito. Porque un reglamento o un contrato que ustedes vayan a hacer o que hicieron no es superior al decreto, ¿verdad? Y el decreto es muy claro y dice que el organismo ejecutor es el INAVA. Así, el ministro de Agricultura presida la junta directiva del INAVA, es muy aparte. Esa es otra posición diferente. Entonces yo no sé por qué el Ministerio de Finanzas está permitiendo eso. Y entiendo que va a tener que pasar y que están creando sistemas para pasar esos recursos. Y miren, de verdad es triste y lamentable porque cuando nosotros nos vinieron a presentar este préstamo, nos dijeron ya está todo listo, así que el programa ya está casi que funcionando, ¿verdad? Solo es el apoyo para dar los incentivos. Porque aquí habla claro que para qué va orientado el programa. Y pasamos 180 días sin resolver o sin ponernos de acuerdo. ¿Cómo vas a pasar para ejecutar? Entonces, sí es preocupante porque este préstamo va destinado específicamente a los programas de inversiones forestales del Fondo Estratégico sobre el Clima. Miren, hoy por hoy uno habla con la gente que está trabajando en incentivos forestales y ya no quiere trabajar. Estamos orillando a todas las personas a que ya no quieran trabajar porque los programas no están funcionando. Y de verdad, hoy estamos hablando de este préstamo, presidente y comunidades de diputados, pero a mí me preocupa mucho y me tiene más preocupado porque también fue otro préstamo, el programa del PRE, el decreto 2020. Imagínense, si ese decreto también no se ha resuelto, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos estos enrollos ahorita, ¿verdad? Y la solución no es pedir prórrogas y pedir prórrogas y pedir prórrogas, porque ahí no estamos solucionando nada ni resolviendo nada. Entonces yo sí les pediría que se evalúe y que ustedes como Ministerio de Finanzas, porque ahí sí son ustedes los responsables, porque ustedes son los representantes del Estado para los préstamos y específicamente de crédito público, ¿verdad? Que evalúen realmente si debe o no debe llevar la firma del representante del Ministerio de Agricultura. Porque el ministro de Agricultura en su momento lo único que tenía que haber hecho es en junta directiva, aprobar o no aprobar. Era lo único. No tenía por qué haberlo pasado al Ministerio de Agricultura, porque entonces ustedes le están cambiando el destino. Porque el destino es claro en el decreto. Entonces, más que estar preocupados si va a firmar o no va a firmar la ministra hoy el convenio, es que ustedes como crédito público den las directrices, quién es el que tiene que firmar el convenio y hacia dónde tiene que redireccionar. Lo más que puede hacer el Ministerio de Agricultura es en la junta directiva o el consejo aprobar o no aprobar el proceso. No así tener que llevar la firma. Entonces, yo sí, presidente, le pediría de que la orientación de esto no vaya a que si va a firmar o no va a firmar la ministra del convenio. La orientación de esto es velar que el crédito público cumpla realmente con la función y con los lineamientos que tiene el decreto.
Por como digo, los reglamentos no son superiores a un decreto. Y el decreto es claro, y ni un convenio ni un contrato va a ser superior al decreto. Y el decreto es claro, y es la unidad ejecutora es el INAH, ¿verdad? Entonces, sí le pediría yo favor, presidente, y aprovechando también, sí quisiera pedirle yo favor a Crédito Público que nos resuelva el programa del PRE, el decreto 2020. No es posible que no podamos resolver algo que, como bien lo dijeron aquí los compañeros, nos meten a nosotros en embrollos y problemas. Este año, el Ejecutivo, el año pasado le aprobamos un presupuesto y un presupuesto grande. Tiene recursos. Este año nos pidieron una ampliación presupuestaria de más de 1.500 millones. Se la volvimos a dar. Y dentro de esa ampliación presupuestaria, de los 4.166 millones de la ampliación presupuestaria, iban 393 millones para el programa de reducción de emisión de carbonos, los bonos de carbono. Y hasta el día de hoy no se ha resuelto nada. Ese convenio también, o ese decreto 2020, vence este año. Y hasta el día de hoy no han hecho ni un solo pago. Ustedes tienen desde abril una nota dirigida al ministro por parte de todas las instituciones para solicitar que se pueda hacer efectivo el pago a todos esos usuarios y solicitar que realmente si se va a hacer el pago, de qué manera se va a hacer el pago, cuántos pagos se van a hacer, porque había un convenio para hacer de 3 pagos, no se ha hecho ninguno. Creo que inclusive hay hasta áreas protegidas que tiene CONAF, si no estoy mal, también se firmaron esos contratos para poder entrar a este programa de emisión de bonos de carbono. Pero ¿de qué sirve si no se están haciendo efectivos? Y este es un decreto 2020. ¿Verdad? Entonces realmente sí necesitamos que haya soluciones prontas, porque no estamos avanzando. ¿Verdad? Entonces yo sí le pediría al presidente que podamos también ponerle mucho ojo a este decreto 2020 y tal vez ponerle prioridad, porque ese decreto sí se hizo en el 2020 y vence este año, ¿verdad? Y las personas que tienen las áreas que declararon para la emisión de bonos de carbono, no les han dado ni un solo pago. Y lo que quieren hacer es mejor quitar esas áreas. Y eso es perjudicial para nosotros, y creo que para el cambio climático va a ser complicado, ¿verdad? Pero están desde el 2020 trabajando y dentro de este programa y no ha sido funcional. La gente dice, entonces, ¿para qué estamos? Solo nos obligan a tener nuestras reservas, pero no hay apoyo. Entonces sí pedirle al presidente que ese programa le demos prioridad y sí está en finanzas a la espera para poder hacer la transferencia, y nosotros aprobamos este año dentro de la presión presupuestaria 393 millones para poder hacer efectivo ese pago que hasta el día de hoy no se ha hecho, ¿verdad? Gracias, presidente. Primero quisiera que esté siendo claro el diputado en dos cosas. Usted hablaron de que no había un procedimiento ni había una normativa para que se hiciera efectivo el préstamo. Así no es verdad. ¿Sí? Entonces la tuvieron que armar juntamente con un sistema para que lo resolver. Así es. Eso lo hicieron ustedes juntamente con Crédito Público y el BAN.
Entonces, quien ingresó o quien puso al MAGA dentro de esta ecuación para que pasen los recursos ahí fue Finanzas. Así es. Hey, mire, me puede responder o el jurídico, con su director jurídico, pues si estuvo con ellos. No nos tiremos la chimurita, solo respóndame a alguien. ¿Quién va a responder? Buenos días, señor diputado. Efectivamente, esa pregunta hicimos como mala de las primeras reuniones que tuvimos. Y la respuesta que recibimos fue que dentro del contrato había dejado incluida la figura de MAGA. Y como bien dijo el señor diputado, MAGA en este proceso no tenía ninguna función y nada que hacer. Derivado de eso fue que tuvimos que dar varias reuniones para poder aterrizar el modelo y el procedimiento que debía seguirse para poder trabajar esos recursos. Y esto viene de diciembre a la fecha. En diciembre fue la primera reunión que sostuvimos. Y posteriormente de febrero acá han sido reuniones cada casi 15 días. Cada 15 días hemos tenido reuniones, señor diputado, con el BID, con INAP, con Finanzas, para ir buscándole la forma y legalizar lo que está dentro del contrato, porque al final entendemos que el contrato da vida a una figura, pero lo que nos hacía falta era la manera de operativizar esa figura que crea el contrato. Y ahí es donde naturalmente pues necesitamos el apoyo del ente rector, como bien lo dijo el diputado, porque es quien nos puede dar los lineamientos a través de los procesos pertinentes. Entonces, así es. Respondió ahorita antes de la pregunta. ¿Cuál fue el criterio de ingresar al Ministerio de Cultura? Sí, en el contrato del préstamo está establecido que el MAGA, digamos, es el ente rector. Y entiendo el decreto que fue aprobado por nosotros. El decreto. Sí. Usted tiene que respetar el decreto. Sí, el doctor es el INAP. Pero lo están haciendo más burocrático, va a pasar de finanzas a agricultura. En agricultura hay que dar una serie de requisitos y le van a poner más trabas que otra cosa, y después llegar al INAM, después llegar a las personas, no lo vamos a ejecutar. El dinero va a estar flotando ahí y al final del año no van a decir que se tiene que ir al fondo con unas cosas, de otro lado, o lo van a desviar o algo así, pero no va a llegar a las personas, y ese incentivo y ese deseo de seguir guardando y seguir reforestando se va a bajar de las personas, porque tienen que invertir al principio para después, en términos de unos años, que ellos puedan tener sus recursos, pero no tienen. De verdad que analícenlo, hay temas penales, hay temas legales que hay dentro de esto. Yo no soy abogado, no sé ustedes, pues, que sea abogado, que me auxilie dentro de eso. Llevamos 180 días, llevamos dentro de esto, pero si el decreto salió de una manera y ustedes estaban haciendo del otro, escuché al diputado que decía que hay problemas penales para ustedes. Las condiciones son unas, y lo que nosotros normamos y que establecimos, como ya definido, son otras. Ustedes tenían que marcarse en eso, no sé si lo tomaron en cuenta, no lo tomaron en cuenta. Solo respóndame y le doy la palabra a la diputada Karen. Por favor. Bueno, si me responde usted, su jurídico, no, usted es abogado o no? Yo no soy abogado. ¿Usted qué es? Economista. Bueno. Con el tema de la incorporación del MAGA, entiendo, según lo que establece la Junta Técnica de Crédito Público, que la decisión que se tomó atiende evidentemente al tema de la rectoría del Ministerio de Agricultura sobre el tema en el sector específico, ¿verdad? En dado caso, la ley del administrativo, cada uno de los asuntos tiene una rectoría total. Definitivamente no se está incumpliendo con el decreto, porque el decreto al final establece que la unidad ejecutora de programas totales y el INAP, entonces es únicamente para conceptualización de todos los temas, pero efectivamente, como bien comentaba la gente de MAGA, ya se dilucidaron este tipo de inconvenientes. Entendemos el tiempo tal vez que llevó a mover el óptimo, pero al final era realizar la operación. Esperamos pues, que la operación, con el último de los pasos, quede totalmente solventada.
Es que de eso estamos hablando. No hicieron lo óptimo. Perdieron el tiempo. Yo estoy segura que ustedes ya saben que van a pedir la prórroga. Ahí han de tener lista la carta de la prórroga. Porque ustedes saben que no lo van a poder tener en 180 días. Según lo aprobado, el Instituto Nacional de Bosques es el organismo ejecutor. El INAH, ¿por qué permitió firmar un contrato donde metieron al MAGA? ¿Quién hizo el contrato? Por favor, quiero que el INAH me conteste quién hizo ese convenio con el BID. ¿Quién lo redactó? Por favor. Gracias, diputada. Fíjense que para poder operativizar cualquier préstamo, inicialmente el organismo acreedor es quien normalmente pone las reglas. Y dentro de las reglas está establecido un contrato que el mismo decreto aprueba. Entonces, en ese contrato, yo no estuve en la negociación de este préstamo, pero asumo que, como decía el licenciado, dado que el Ministerio de Agricultura, a través del ministro o ministra, preside la Junta Directiva del INAH, supongo yo que asumieron que el mismo procedimiento se iba a utilizar con este préstamo, es decir, todos los recursos que el INAH ejecuta vienen canalizados vía MAGA. Sin embargo, cuando se trata de préstamos o donaciones, no funciona el proceso así. Entonces, MAGA, precisamente cuando empezamos a operativizar ya el decreto y a reunirnos, el señor ministro en su momento preguntó, bueno, ¿y qué hace MAGA aquí si el organismo ejecutor es el INAH? Entonces, es fácil que el Ministerio de Finanzas traslade directamente a la unidad ejecutora. Entonces, ahí es donde viene todo el entrampamiento. ¿Por qué? Porque el INAH, para empezar, es una entidad descentralizada y autónoma, que no está dentro de la estructura como unidad ejecutora del MAGA. Y entonces empezamos a revisar y aparece en el contrato aprobado, en el decreto, aparece que los fondos se van a trasladar a través de MAGA hacia la unidad ejecutora. No. Y entonces, eso está establecido en el contrato. Claro, pero es que ¿quién hizo el contrato? El contrato lo hizo el Ejecutivo. O sea, ¿por qué? Se ¿Lo hizo el BID? trabajó entre el Ejecutivo y el BID. Vaya, pero, o sea, ustedes con el BID. O sea, ustedes con el BID. No. A ver, para que estemos claros. El artículo 3 de lo que aprobamos dice cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del contrato de préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás gastos derivados del cumplimiento por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se deberán prever las inversiones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal hasta cancelación total de la deuda. O sea, es Ministerio de Finanzas con el INAH. Aquí ni una sola vez se menciona al MAGA. Entonces, ustedes como ejecutivo, con el BID, tuvieron que hacer un contrato bien hecho. El problema es el contrato. El contrato. ¿Y quién firma el contrato? El Ejecutivo. Es que es fácil. Finanzas lo firmó. El Ejecutivo firmó un contrato mal hecho con el BID. Entonces, si no existía, licenciado, estamos hablando con finanzas. Si ustedes sabían que no existía esa figura, ¿por qué firmaron un contrato con el BID con una figura que no existía? Es que los que firmaron fueron ustedes. Y el INAH, que son los responsables de parte de Guatemala. Yo no puedo citar aquí al BID a que me dé cuentas. A ustedes sí. Ustedes son los que firmaron ese contrato. Y lo firmaron mal. Y un convenio y un contrato se pueden modificar. ¿Por qué no modificaron la cláusula? Yo quiero saber el Ministerio de Finanzas por qué, tal vez el jurídico me puede explicar, por qué no cambiaron esa cláusula para hacerlo más eficiente. ¿Por qué no se pudieron sentar con el BID a explicarles lo que meter al MAGA significaba? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no firmaron otro convenio? No sé. Ustedes son los que sabrán por qué no arreglaron el problema que está en el convenio. Porque por ese convenio ustedes tienen emproblemada a la ministra, que la ministra, disculpe, Lick, la ministra está en su despacho, está ahí en el ministerio, ya averigüé, no está aquí en el Congreso. Entonces, aquí debería estar con nosotros la ministra.
diciendo y explicando que ella no debería de ser la responsable. Pero es que eso es lo que pasa en la ineficiencia del Ejecutivo, todos se tiran la chibulita. Pero aquí lo veo, que los responsables son las dos partes que firmaron ese convenio, que es el Ministerio de Finanzas y el BID. El BID no tiene por qué saber cómo funciona lo interno. El Ministerio de Finanzas nos metió un problema y ahora no vamos a poder ejecutar esto. Yo estoy segura que ustedes van a tener que poder pedir la prórroga del 90 días, ustedes lo saben, porque esto no se va a desembolsar y no se va a desembolsar hoy. Así que hoy, la verdad, si esto fuera un examen, sacan 0. Porque perdieron 180 días. Por andar que la reunión acá no lo resolvieron. Y el resultado es que no importa cuántas reuniones hayan hecho, se pudieron haber reunido todos los días, pero no lo resolvieron. Y se pasaron 180 días y no tenemos el préstamo. Encontrémosle el camino para resolver esto, porque si no vamos a seguir perdidos en este tema. Ya se demostró que hicieron procedimientos que no son los adecuados. El tema legal será en su momento, pero creo yo que si se puede enmendar, sí, siempre, ahorita le doy la palabra al director, si se puede enmendar, díganos ustedes si lo podemos hacer y sacar al Ministerio de Agricultura directamente y hacerlo subordinado. ¿Se puede o no se puede completamente? Crédito público, usted es el encargado del tema. Ahorita, digamos, que se ha hecho. Perdón, ¿me puede hablar más fuerte o pégase el micrófono? No sé. Démosle agua, porque. El análisis legal lo han hecho el MAG y el INAP. Está autorizado por el contrato del préstamo. Pero entonces, legalmente ya es aprobado por el Congreso de la República. No me está respondiendo a lo que le pedí. Se puede obviar el ministerio y dejarlo solo dentro del INAP, al final el INAP es una unidad ejecutora. Tendríamos que hacer el análisis para poder responder. Hay que hacer el análisis todavía. ¡A la madre! No leyó el decreto. O sus jurídicos no lo leyeron. Yo creo que el director jurídico hasta ahorita está viendo qué podemos hacer. O lo que llegó con ustedes, el director, creo, de honestidad. Llegó con ustedes para poderlo ver. No, de hecho, todo el tema de negociaciones directamente en crédito público, ¿verdad? Nosotros conocemos el instrumento. ¿Y crédito público tiene abogados para eso? ¿O son economistas y administradores? Sí, digamos, se aprobó en el 2020. No, eso lo sé, ya me la cambió. Estamos hablando de 2024, ya se lo fue para el 2020. Eso es un tema. No, hay jurídico con ustedes. Sí. Y ellos analizaron. Y también de los abogados de cada institución. No, me estoy hablando de crédito público. Sí. Y ellos analizaron. Sí, y ahora para sacarlos tienen que volver a analizarlo. Y yo, lo que entendemos es que es viable la firma del convenio. No, hombre, le estoy preguntando, Lick. Mire, Teníamos vamos a pedirle al ministro que lo cambie con todo respeto. Aquí queremos respuestas, no estoy en contra suya ni en ninguna situación. Viabilidad. Tampoco estamos en contra del gobierno, estamos a favor del pueblo. Y lo que queremos es que se viabilice y las cosas lleguen donde corresponden. Más préstamos, allá en la calle todos están diciendo que no, muchos dicen que no debemos de meternos en esto, pero es para ayudar a nuestra gente en el interior, a los que están trabajando realmente. Entonces, bajo ese concepto deberíamos ser nosotros servidores públicos de esa manera. Si no podemos, puede ser que usted sea un buen técnico, pero tal vez no es el mejor director. Entonces lo que necesitamos, los técnicos, los que están y los directores a dirigir, y lo que tenemos nosotros para dirigir es rapidez, ejecución y tener el equipo. No somos todólogos, porque si no son problemas. Por eso los abogados nos apoyan, pero los abogados se conocen sobre los temas específicos. Porque no vamos a hablar de familia que no conoce el crédito público, ¿verdad? Porque ahí se nos complica. Entonces deberíamos de hacerlo de esa manera. Pregunto, ¿se puede o no se puede? Es que le vamos a dar vuelta a esto para resolverlo. Si se van a meter a un problema legal, métase, pero firme rápido y que se vaya el dinero para lo que tiene que ser. Pero debo. Responda usted, después va el diputado Dardo. Quería decir, diputado, disculpe, sí, en el artículo 2 que aprueban el Congreso, en su parte final, establece la autorización a la que se refiere a este artículo es extensiva para suscribir los convenios modificatorios que correspondan.
Entonces yo creo que ahí está la salida, para mí, pero lo dejo a criterio de los diputados y de los señores abogados, pero considero que esta es la salida, señor diputado. Tanto analícelo usted, su director jurídico, y nos dice después de él si se puede hacer de eso de esa manera, por favor. Gracias, presidente. Mira, pues, aquí resolvamos las cosas, aquí no venimos a entramparlas, venimos a resolverlas. Primero, sobreentendamos, licenciado, que ahorita estamos hablando del decreto 22-24, no del 20, ¿verdad? De dos aparte. Y lo que ahorita se está diciendo es lo que está en el decreto claramente definido. La unidad ejecutora es INAVA, no otra. Usted no puede trasladar los recursos al MAGA, porque ahí sí van a caer en problemas legales, ¿verdad? Ustedes hicieron un contrato con el MAGA y el INAVA, algo que no debió haber sido, pero bueno, ustedes lo hicieron. ¿Por qué razón? No entiendo, ¿verdad? A veces no tenían buena relación con el INAVA y querían mejor que el MAGA lo ejecutara, no sé. Pero para solucionar este problema, porque al hacer ese contrato y al dejar definido que los recursos van a ir al MAGA, eso se va a entrampar y no lo van a poder ejecutar y no van a poder transferir los fondos al MAGA. Porque si bien es cierto, ustedes son los representantes de Guatemala para los préstamos, y ustedes son los que firman los contratos, y ustedes pueden definir los contratos, pero sí hay puntos muy específicos dentro del decreto que se tienen que cumplir, y uno de ellos es la unidad ejecutora, tiene que ser el INAV, no tiene que ser el MAG. Pero tienen la posibilidad, que bien ya lo dijo el representante del MAG, dentro del artículo 2, la autorización a ustedes, como Ministerio de Finanzas, para poder, dice, se autoriza al organismo ejecutivo, ¿para qué? Por conducto del Ministerio de Finanzas, suscriba el contrato de préstamo número tal y el convenio de financiamiento no reembolsable de la inversión número tal para la ejecución del proyecto de gestión forestal sostenible. La autorización a la que se refiere el presente artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que corresponden, ¿verdad? Y yo tengo el ejemplo claro ahí del préstamo del BCI de los hospitales. Ya van, ¿qué? 3, 4 contratos modificatorios que se han hecho. Entonces eso se puede hacer, ¿verdad? Porque si nos vamos a entrampar en este lío de que a puro todo tiene que ser el MAG, pero el decreto sí estipula que es INAV, si hacen ustedes ese contrato se va a quedar entrampado y después no van a poder ejecutar o hacer pagos. Entonces es mejor ahorita, si ya nos entrampamos, mejor hagan el contrato modificatorio, pongan al INAV como la unidad ejecutora y que avance, porque si no, después vamos a entrampar más este proceso. Entonces creo, presidente, que esa debería ser la ruta, y nosotros quisiéramos, le pediría al presidente que a través de su persona, el día de hoy por la tarde, ya nos traslade crédito público, el análisis jurídico del procedimiento que van a realizar, ¿verdad? Que nos pasen copia del contrato, que nos pasen el análisis jurídico hoy en la tarde, ¿verdad? Del procedimiento que van a realizar para poder avanzar con este proceso, ¿verdad? Tal vez yo tomo las palabras del diputado, pero le pedí favor, aquí tenemos a su director jurídico, que analizara en estos minutos. Pero que tienen experiencia, y que nos diga si se puede o no se puede. Ahí está el artículo 2 del decreto, donde está claro. Entonces eso es un poquito de interpretación, dígame usted, ¿se puede o no se puede? Sí, señor diputado, sí, definitivamente el artículo establece claramente esto, digamos, en cuanto al ejercer de la interpretación de la norma como tal, pero el procedimiento sí depende también de las condiciones que ponga la contraparte
En este caso sería una ronda de negociación definitivamente con el banco que presta, y esto pues ya es, digamos, la competencia propiamente de crédito público. O sea, jurídicamente la posibilidad existe, es viable porque hay un fundamento legal, pero no depende de más del tema de la negociación total y de la viabilidad que también encuentre la contraparte del convenio. Entonces, entre ustedes, pregunto al MAGA, si esto queda así de esta manera, como originalmente estaba dentro de ellos, que tenía que ser el convenio dentro del MAGA y el Ministerio de Finanzas y posteriormente el INAU, al ingresar los recursos con ustedes, tiene que haber otro reglamento interno para que ustedes puedan entregar esos recursos al INAU, ¿sí o no? Cumplir ciertos requisitos ellos. Sí, señor diputado. De hecho, estuvimos trabajando conjuntamente porque eso tiene que presentarnos una proyección de la ejecución analítica de recursos y solicitar la cuota periódicamente. Entonces, genera más inconveniente en el proceso, ¿verdad? Sin embargo, déjenme comentarle que en reuniones que sostuvimos con el cliente, ellos nunca estuvieron en contra de que quedara fuera mal de este proceso. De hecho, entiendo que ellos, como bien dijo la diputada, no tienen que conocer el sector público, pero ellos tenían concebido que INAP era una entidad ejecutora de MAGA, cuando no es así. Y creo que no estoy seguro, sería lo que generó esa cláusula dentro del contrato como tal. INAU es una unidad ejecutora. Sí, pero no de MAGA. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura como tal. Es una unidad independiente. Es descentralizada y autónoma. Entonces, como bien dijo el diputado, la participación de la ministra básicamente está a nivel de la Junta Directiva, pero el Ministerio como tal no está facultado para fiscalizar el INAP. En su momento, si se quedaba fuera el MAGA, no iban a autorizar el préstamo a ellos. Hagamos en otras palabras, pues la parte financiera o la parte que guarda el recurso tiene que ser el MAGA. No, entonces es dar un paso burocrático más al tema, porque ellos tienen que entender, tienen que llenar la forma analítica, como usted dijo, de gastar el recurso, pero para que ustedes puedan dar esos fondos, a ellos tienen que llenar todos los requisitos que ya llenaron los señores, más los que ellos van a llenar, porque ustedes tienen que resguardarse financieramente y del tema auditoría, y solo estamos haciendo más burocrático. Entonces, esos 90 días se van a volver otro par de años y se van a complicar la cosa. Y la verdad que 40 años van a retomar. Y esos 7 millones de dólares van a ser 50 y pico millones de quetzales, los que vamos a ir dentro de la donación del otro. Esos, estoy seguro que hay más demanda que esos 50 y pico de millones. Pero eso solo de una firma se va y se puede solventar y solucionar ciertos problemas en el interior. Lo estamos haciendo muy burocrático. Viabilicemos las cosas. De eso se trata. Sí, diputado. Presidente, por eso era tan importante que hoy estuviera aquí el ministro, porque licenciado Luis Felipe Hernández Cordero, ¿verdad? Dirección Técnica del Presupuesto. Licenciado, hoy nos deja mucho que desear. No, director de Crédito Público, ¿verdad? Nos deja mucho que desear. Usted no conoce el contrato, no conoce el convenio, no sabe que el MAGA no tiene nada que ver en este decreto. No sé si es usted el que vio este contrato. ¿Lo ha leído? El convenio con el PIB. ¿Lo ha leído usted, licenciado? Sí, lo ha leído. ¿Quién cometió el error del MAGA? ¿Quién cometió el error del MAGA, de meter al MAGA en ese convenio, en ese contrato? ¿Quién cometió el error de meter al MAGA en ese convenio? Digamos, con el banco, digamos, trabaja con... El banco lo escribió en el contrato.
ya se hacen misiones que trabajan con el MAGA, con el NAP, se van construyendo, digamos, el proyecto y el convenio. Entonces se ve la viabilidad. Y en finanzas, la dirección del crédito público fue el que lideró en la redacción del convenio con el BID. Es el organismo tutor y MAGA en este caso, los que trabajan con el BID para... ¿Quién fue el que redactó con el BID ese contrato? ¿Quién un nombre? ¿Quién un cargo? ¿Quién? Digamos, el BID, al trabajar con la unidad ejecutora, con el MAGA, BID e INAP. sí, ellos trabajan y elaboran el convenio. Ahí lo trasladan para la opinión de ellos, si están de acuerdo o no. A ver, Lick, de nuevo. Me da pena que lo haya mandado a usted el ministro. Porque yo no sé, o tal vez no, el ministro envió a la licenciada Nancy Margarita H. Rosales, analista del Departamento de Programación Presupuestaria y Seguridad y Defensa. ¿Usted sabe algo, licenciada? ¿Quién es la licenciada? ¿Usted sabe algo de este convenio? Perdón. Sí lo conozco, sin embargo las negociaciones son directamente entre el crédito público y ¿Entre quién? Perdón, es que no sé. entre el crédito público y los entes ejecutores. O sea, crédito público es el responsable dentro del Ministerio de Finanzas de estos convenios. Punto. Usted, licenciado. Si usted no tiene conocimiento de esto, entonces el Ministerio de Finanzas no tiene idea de lo que es lo que está pasando. Y por eso es que el MAGA y el INAP acá no encuentran respuesta. O sea, ustedes ya no saben qué vas a hacer. Ellos participan en la negociación. Ya no saben qué van a hacer, se quedaron sin recursos porque finanzas no les da una respuesta. Así, es lo que yo entiendo. Y licenciado, yo le estoy preguntando aquí. A la otra persona que mandaron es Dirección Técnica del Presupuesto. ¿Quién es? También ustedes. Y el Departamento de Programación Presupuestaria. Ustedes también. Y ustedes no tuvieron que ver con la redacción de este convenio y este contrato. Fue Dirección Técnica. Entonces, ustedes son los que tuvieron que ver este contrato. A usted solo se lo mandaron para firmar, licenciado. Usted no lo redactó en finanzas, a usted solo se lo mandaron. Ya se mandó para revisión de las partes. No, pero ¿quién lo redactó? Se trabaja en la unidad ejecutora con el banco. El INAP, ustedes redactaron con el BID este contrato. Yo no sé, porque yo en ese tiempo no trabajaba en el INAP. Usted no trabaja en el INAP, no importa. La institución es una. Y usted tiene que saber quién lo redactó. ¿Quién redactó ese contrato? Con el BID. ¿Quién? No sé. No sabe. Ok. La unidad ejecutora no sabe quién redactó el contrato. Licenciado de Dirección Técnica del Presupuesto y Finanzas. Licenciado, ¿usted no sabe quién redactó ese convenio de parte del Ministerio de Finanzas? Finanzas no es que lo redacten, son convenios que trabaja el banco. O sea, lo redactó el BID. Con las unidades ejecutoras y el MAGA. ¿Y MAGA por qué? Es que lo que nosotros aprobamos no dice MAGA. ¿Usted por qué asegura que ahí está el MAGA? ¿Quién metió al MAGA? Ustedes metieron al MAGA. Ministerio de Finanzas, ustedes metieron al MAGA. O sea, director, ¿cuánto tiempo lleva usted ahí en el Ministerio de Finanzas? Años, 2 meses. Año, 2 meses. Usted sí ya estaba cuando esto se aprobó. O sea, usted no conoce absolutamente nada de este convenio, no sabe por qué el MAGA está ahí metido, la unidad ejecutora no sabe quién redactó el convenio. En la cláusula 402, donde dice el organismo ejecutor, la parte B dice el prestatario, por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, se compromete a asignar y transferir al organismo con todos los recursos. ¿Quién redactó eso? ¿Quién redactó eso? El banco, el MAGA. ¿Por qué el MAGA? Es que ¿por qué el MAGA? Es que nosotros lo que aprobamos, nosotros lo que aprobamos no dice ni una sola vez MAGA.
En el decreto no se menciona al MAGA ni una sola vez. ¿Quién redactó ese documento? Es lo que yo me estoy preguntando. Si no fue Finanzas, si fue el BID, ¿por qué el organismo ejecutivo acepta un borrador del BID en donde se mete a una institución que no está en el decreto? O sea, el BID, ¿a quién le dio ese borrador? Y qué lástima que no está aquí la directora del BID, porque me gustaría preguntarle quién redactó eso, con quién lo redactó ella. Seguro que ella sí sabe. Si la directora del BID no sabe quién redactó eso, no sabemos. El INAH, MINFIN, MAGA y el BID no sabemos quién redactó el convenio. Director, yo de verdad, a mí me da pena que el ministro tenga un director que no sepa absolutamente nada de este contrato. No nos pudo contestar quién lo redactó. Ustedes como Ministerio de Finanzas no le pudieron decir al BID antes de firmarlo, el MAGA no tiene que estar en este convenio y el INAH es una unidad ejecutora y es directamente con el INAH. Y hoy es el día 180 y ustedes no hicieron su trabajo. El Ministerio de Finanzas no hizo su trabajo. Usted ni siquiera sabe quién lo redactó, no sabe quién fue a las negociaciones con el BID. Que una mesa, la mesa con el INAH, eso no tiene nada que ver con el contrato que usted, el Ministerio de Finanzas, firmó. Aquí, ya vi, director, hoy sí quedó muy mal visto, pero no, usted no se deja ayudar, no nos da las respuestas, no nos contesta. Si usted nos diría, mire diputada, tal fecha nos reunimos con el BID, tal institución, tales directores, redactamos esto, lo llevamos, no nos está diciendo nada, ni siquiera sabe quién redactó, quién lo firmó, quién firmó el convenio, qué firma tiene. El BID, seguro Inés firmó. ¿Quién de Guatemala firmó el contrato? Contéstame, por favor, es una pregunta directa. Bueno, el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas, que hoy es ausente acá. Y el ministro de Finanzas, ¿quién le llevó a firma al ministro de Finanzas? Digamos, del acta de negociación, donde las partes están de acuerdo con el convenio. No se escucha. Del acta de negociación, donde las partes están de acuerdo con el contrato y con el convenio, tenemos el convenio es lo que se aprobó en el Congreso. ¿Sí? Entonces de ahí se establece esta cláusula. ¿Quién le redactó al ministro lo que él firmó? Los convenios realmente no se modifican más allá de lo que autorizaron. El contrato que firmó el ministro es exactamente igual que el decreto. Vale el expediente de préstamo. Digamos, cuando viene El contrato, lo voy a repetir la pregunta, escúchela bien, porque voy a tratar de ser clara. El contrato que se firmó con el BID es exactamente igual que el decreto aprobado. sí, Sí, entonces ¿por qué está el MAGA metido? es que están en el decreto que se aprobó, digamos, en el Congreso. El Congreso aprueba el decreto con el contrato de la compañía y el documento de proyecto. Aquí, en el decreto, no se menciona al MAGA ni una sola vez, director. Pero va en el contrato. Es que esa es mi pregunta. ¿En qué idioma lo tengo que hacer la pregunta? De verdad, no me estoy dando a entender. Ese contrato, ¿quién lo redactó? Ese contrato que dice MAGA. El decreto no dice MAGA. El contrato sí dice MAGA. ¿Quién redactó el contrato? Como les decía, es el banco con la unidad ejecutora. El INAH no sabe quién lo redactó. Sí, digamos, cuando el banco. Y ustedes, como MINFIN, lo firmaron. ¿Quién en el MINFIN lo revisó? O sea, nadie lo revisó en MINFIN. Se realizó con los bancos, ¿Quién? ¿Quién lo revisó en MINFIN? con el MAGA, el nada. Pero ¿por qué el MAGA? Es que ahí quiero llegar. ¿Quién metió al MAGA? ¿Quién de MINFIN estaba a cargo de revisar este contrato? ¿Quién? Digamos, el MAGA, digamos, la unidad ejecutora manda el convenio, digamos. Vaya, se lo mandaron. Se lo mandó. El INAH se lo mandó y el PIN se lo mandó. Vaya, digamos, partamos de ahí. Se lo mandaron. A ustedes como finanzas no lo revisaron.
se revisa con ¿Quién lo revisó? el público, el MAGA. Crédito público. Crédito público es usted. ¿Y usted por qué firmó? O sea, usted le llevó al ministro para que él firmara. Digamos, los de MAGA, ahorita no estoy, digamos, el MAGA y nada, nosotros firmamos el acta de administración. Creo que están de acuerdo con ¿Pero por quién metió al MAGA? si está aprobado el decreto. ¿Quién metió al No está aprobado en el decreto. Está en el contrato. Pero ¿quién? Es que yo me lo estoy diciendo antes. ¿Quién firmó el contrato donde metieron al MAGA? Ahí en el contrato está la firma del ministro, Mencos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién le hizo firmar eso al ministro Mencos? Dirección técnica. Entonces, ¿quién? Digamos, cuando se cierra la acta de negociación se manda al banco. O sea, llegó Inés del banco y le dijo, ministro, fírmeme acá. Y vamos a meter al MAGA. Inés del PIB es la responsable de meter al MAGA. Eso me está diciendo usted. Entonces, contésteme. Le estoy contando que la unidad ejecutora, digamos, que en principio lo que manda es el documento, el proyecto y el convenio, el contrato, a la CGPLAN. Es que ustedes ya se fueron después. Yo estoy hablando del contrato. No del contrato del convenio que se fue después. El contrato. El contrato, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo redactó? ¿Ustedes en finanzas no lo redactaron, no lo revisaron? Nosotros no lo redactamos. Tiene que por el banco, con la unidad ejecutora se acordó. Exacto. Es que, eso ya lo definimos. El INAD con el banco lo redactaron. El contrato. Usted recibió el contrato como dirección técnica. Usted lo recibió como dirección técnica. Se recibe para la negociación. Crédito público. Usted lo recibió. Y entonces usted se lo llevó al ministro para que se firmara con el MAGA. Cuando las partes lo revisan, le dan aval al contenido del contrato, lo que se aprueba. ¿Sí? Y entonces ya después se le pide el paquete para firmar el ministro. Director, usted nos está ayudando el día de hoy. Aquí está evidenciando. Miren, MAGA y nada, es que los entiendo. Si ustedes llevan 180 días así, yo no podría. Yo llevo 10 minutos hablando de la historia, no puedo. En 10 minutos ya me demostró que no tiene conocimiento de absolutamente nada. No tiene idea del contrato, del convenio, o sea, no sabe ni quién lo redactó. Es que de verdad, pobrecitos ustedes, no se puede avanzar. El ministro no sabe ni quién le mandó el oficio por el que firmó. Lástima que no saque el ministro para que se den cuenta que su director de crédito público no tiene idea de este préstamo que hoy se vence en los 180 días para que nos lo desembolsen. Colegas, yo creo que este préstamo lo vamos a perder. Y si no lo vamos a perder, vamos a tener 90 días de retraso porque crédito público no tiene absolutamente ningún conocimiento. Y hoy quedó totalmente evidenciado, leak. Si no va a ayudar al ministro, no le estorbe. Uno tiene que saber sus limitaciones. Y uno tiene que ser responsable con el país. El país necesita ejecución. El país necesita gente eficiente que conozca de todos los procedimientos. Hoy la situación fue clara, era para este préstamo. Y ni siquiera viene con el conocimiento de este préstamo. Director, vaya a consultarlo con su almohada. Puede ser que usted le sirva más a Guatemala no estando en ese espacio. Porque este préstamo lo vamos a perder porque el ministro en ese espacio no tiene una persona eficiente que le pueda resolver para que el INAD estuviera ejecutando ya estos fondos que tanto necesitamos en el país. Consúltelo con su almohada. Sea responsable con el país. Porque hoy acá nos dejó debiendo muchísimo, director. Pague su micrófono ahí porque si no es interferencia. Quiero preguntarle al Ministerio de Cultura y al INAD. Ustedes estaban convencidos de que hoy tenía que firmar la ministra para que ese último paso, dentro de los 8 que establecieron para que pudiera haber desembolso, fue establecido y aprobado dentro de
las partes que firmaron ese convenio, independientemente que él no sabe quién fue, o que el ministro lo hizo él directamente sin haber tomado crédito público. Así entiendo, también se puede entender de lo que ha hablado el licenciado. Entonces, si lo firmamos, ustedes lo tienen; si no lo firmamos, se hace la modificación, se saca al MAGA y se deja directamente al INAP, y podemos hacerlo porque usted le puede dar cumplimiento, y el BID pues tiene que aceptarlo dentro de las cuestiones, dentro de las condiciones. Entonces, los préstamos son necesarios, pero tampoco nos pueden venir a imponer a la gente. Nosotros, como el país, somos soberanos e independientes, y sobre esa situación tenemos que prevalecer que somos guatemaltecos antes de obedecerle a cualquiera. Necesitamos recursos, sí, los vamos a lograr y los vamos a tener en las mejores condiciones para nosotros, pero ustedes, que somos responsables, tienen que hacer valer también eso. No podemos nosotros decir amén a todos si estamos entregando a Guatemala, si estamos entregando a nuestra gente. No, debemos de pelearlo con argumentos técnicos. Tampoco estoy diciendo que no, los préstamos son buenos, las donaciones son buenas, pero lo lentos somos nosotros para que eso se pueda llevar y se lleve a una necesidad. Hoy estuviéramos viendo cómo solucionamos otros temas, no que al último día, recapitalizando, estamos llegando a ver que el préstamo está por fenecer y poderse perder. Creo yo que ustedes no solo se ya negociaron con el BID los 90 días más, entonces todos están un poco relajados. Al decir negociaron, no estoy malinterpretando lo que se malinterpreta, sino que pidieron, ¿cómo se llama la palabra que nos usa? No es prórroga, sino dispensa. Bueno, que la dispensa, la prórroga, o que nos perdonen 90 días para no pagar intereses en otro lenguaje, es lo que nosotros queremos. No estamos pagando intereses. ¿A partir de cuándo empezamos? Nosotros tenemos periodo de gracia de ¿cuántos años? ¿Años? ¿Y cuánto vamos a pagar de intereses en los próximos 40 años? 0.20% multiplíquelo por 40 años, ya significa, es bastante. Y si lo podemos pagar antes, pero lo pagamos antes. Bueno, la verdad que era necesario, y usted sabe cómo funciona el tema financiero mundial. Todo lo que necesitamos es ver qué es el camino que usted sugiere crédito público ahorita. Esa es una solución. En principio, se firma el convenio. Súbale la voz, por favor. Que se firma el convenio. Digamos, todavía nosotros no tenemos respuesta afirmativa del banco, sino la presión. Y ahorita Ya la pidieron. Pero ya pidieron los 90 días. se pidió de forma preventiva. Ya sabían que no lo iban a hacer. Esa ampliación de plazo. Ampliación de plazo. ¿Cuándo lo pidieron? Hace 2 días. Ya sabían que no lo iban a hacer. Por si acaso, pedimos por los tiempos, pero entendemos de que se va a suscribir el convenio. Entonces, si se suscribe, pues se puede hacer el contrato, para hacer viabilizaría. La pregunta para el MAGA es: ¿usted no viene un jurídico de ustedes? Vale. Y bueno, usted es financiero. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a que la ministra firme hoy y la ministra firme el día de hoy? Después de que todo lo que escuchó, interpretó, el decreto y todo lo demás, estaría dispuesto a ser ministra así firme. Y tiene que firmar hoy porque es la petición de los diputados que el préstamo salga adelante y usted firme. Señor diputado, la señora ministra y todo el equipo de él está en contexto de la importancia de este proceso. De hecho, por eso es que hemos hecho lo imposible para que esto siga adelante. Todavía está en contexto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo va a firmar hoy? Seguramente sí, señor. Y aunque eso pudiera haber temas legales a futuro, ¿no? Es complicado para los ministros también. Se apaga su micrófono, licenciado de crédito público. Gracias. De hecho, señor diputado, por eso fue que hice la mención que hice de artículos. Yo creo que es una solución para hacer una viabilidad con la celeridad que se necesita.
y tomar en consideración que ya Crédito Público gestionó esa dispensa, considero que estamos dentro de los tiempos oportunos para cerrar este círculo que por alguna razón se abrió. ¿Por qué? No la sabemos. Pero en su momento hice la consulta al MANA a todos los niveles de la participación en este proceso. Sin embargo, nadie del MANA tenía conocimiento. Sí. Eso es por no leer el decreto. Este es el claro. ¿Y usted ya lo interpretó? El decreto lo leímos en cuanto lo recibimos. Por eso cuando fuimos a la primera reunión, pues esa tenía una postura. Que no tenía absolutamente nada que hacer en este proceso. La respuesta fue que porque así estaba dentro del contrato. Así es. ¿Quién firmó el contrato? Otra vez. Seguimos otra vez también. ¿Usted lo firmó, licenciado? No, lo firmó el ministro. ¿Ok? Y el ministro lo leyó y lo puso. O sea, si tienen conocimiento, hay animado, con la excepción del gerente, porque es el único no tendría, ¿verdad? De la negociación que se hizo, porque, o sea, ya nos dijeron que Finanzas es quien se sentó con INAR a hacer el contrato. No tienen ese conocimiento. Señora diputada, el día de hoy me acompañan diferentes coordinadores y jefes de unidades con relación al PRE, su servidor, el coordinador de Programas de Institutos Forestales del Bosque y el ingeniero Urrutia, precisamente del Puerto. Pero él es de reciente ingreso y nosotros pues cubrimos otras unidades, otros programas. Entonces no tenemos conocimiento de ese tema. Considero, y con todo respeto, digamos, en términos del contrato está firmado por, no sé, digamos, el Ministerio de Finanzas y el BID. Creo yo que el primer acercamiento que debe realizarse es entre estas unidades para analizar la situación del requerimiento que hacen del Congreso. Y definitivamente nosotros combinados y el Ministerio de Agricultura, que en algún momento estamos involucrados, y más Selina, pues ser acompañantes en esa decisión de modificación al reglamento, si fuera la viabilidad. Sin embargo, también queremos informarle, me comentaba el ingeniero Urrutia, que todos los procedimientos, cuentas abiertas, están ya estructurados en base al actual procedimiento que está establecido. Significaría volver a analizar y volver a generar toda esa instrumentalización para poder operativizar ya un contrato sin hermano. Considerando que si nosotros dejamos al MANA, se va a burocratizar esto más y se va a volver todavía más engorroso y vamos a estar a fin de año aquí donde hay gente representante y beneficiada de estos incentivos y vamos a seguir en este círculo vicioso y virtuoso sobre el tema que tenemos que romper. Entonces yo le pediría especialmente, ¿podría usted reunirse el día de mañana, INAH, Ministerio de Agricultura y Crédito Público, juntamente con el ministro, si es necesario, con el delegue y el BID y el Departamento Jurídico de Finanzas, para que también empiece a tomar en cuenta y nos den la ruta mañana en la tarde que decidieron ustedes? Posiblemente no sea todavía el BID el que esté enterado, no sé, o que le toque hacer, pero que nos dé de aquí al martes de la próxima semana vuelva a hacer la ruta, porque yo por escrito. No les voy a poner una nota hoy, pero sí quiero que el martes a las 10 de la mañana cada uno de ustedes que representan los distintos poderes nos envíen una nota a la presidencia de esta comisión y lo vamos a hacer llegar a todo el resto. ¿Cuál fue la ruta que escuchamos? ¿Cuál es el tema? MAGA no participa fuera de lo necesario para no dejar burocrático con este tema. Que dé cumplimiento al decreto. Ahí está. Necesito ver, y vamos a hablar al ministro definitivamente, creo que
un poco nervioso, tal vez falta de conocimiento de parte suya, director, sobre el tema, o tal vez los nervios lo presionaron el día de hoy, sea un poco contemple frío y si no se toma una pastillita temprano y viene tranquilo a las reuniones, venga con la información, porque sí sabía qué información pedíamos nosotros, y las respuestas quiero que sean claras. Porque mucho viene que usted metía Almada y se quería ir llevando a otros. Y la respuesta es solo lo que hace el crédito público. Nosotros ya sabemos nosotros dónde está cada uno y a cada uno se le va a hacer la pregunta donde sea, de esa manera. Por favor, tenemos claro esto. Para el día martes, de parte del crédito público, quisiera saber en qué condiciones va por escrito de una vez, por favor. No, el préstamo, el decreto 2020, y el 22-2024. El 22-2024 ya quedamos, ustedes se van a reunir, que es lo del INAP. Esa es una cosa. Pero aparte quiero un informe claro cómo va el préstamo y cómo va el decreto 2020, que es que está hablando de los 250 millones, ¿no? De los 250 millones. Pero sí que lo tengamos el martes a las 10 de la mañana, dando respuestas de eso. Y creo yo que nos ha llevado toda la mañana esto es muy importante. Pero hablemos con la verdad, no con las cosas a medias, porque si no, nos engañan a nosotros y nosotros estamos engañando al pueblo de Guatemala. Y lo que necesitamos es soluciones para el pueblo de Guatemala. Y vuelvo a repetir, usted y yo tenemos un sueldo y comemos todos los días. Hay gente en el interior que usted no ha recorrido, porque no sé si crédito público le da espacio para recorrer el interior, hay mucha necesidad. Y tenemos que lograr que salga adelante nuestra gente. El Congreso le ha dado plata al Ejecutivo como nunca y tiene el presupuesto más grande. Hemos tratado de habilitar y no es responsabilidad solo del presidente de Guatemala, es responsabilidad de los funcionarios que él los pone para manejar, porque él no puede estar manejando todas las situaciones. Hagámoslo con esa responsabilidad, porque si no también el incumplimiento de deberes tiene una penalización. Y la incapacidad o el no conocer alguna cosa también tiene una penalización. Entonces, ubicados en el espacio y en el tiempo en lo que cada uno puede hacer según su profesión, hagamos esto. A veces los capuchos nos quedan un poco grandes, pues tratemos de tener ahí. Tráigase a su gente que lo asista bien y que le pueda estar ahí a la par suya para darle las respuestas necesarias, y algunas tienen que ser muy concretas, por favor, licenciado, con todo respeto. Esto es por Guatemala, esto es por el país, y es también por sus hijos y sus nietos, si tiene hijos y nietos, pero es por un futuro para Guatemala, es para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta más, que es, esto ya dijimos cuál es la ruta, para el día martes 17, no, el día martes 20. El día martes 20 queremos una respuesta escrita por INAP para nosotros, por MAGA, por Crédito Público y el Departamento Jurídico de Finanzas. Por favor. No me van a decir que convocaron a una reunión el martes, no, queremos la respuesta a lo que ustedes hagan mañana. No van a decir, mire, el del INAP dijo que el martes, no van a decir que el día martes se van a reunir, sino antes, por favor, para que podamos darle cumplimiento. Pregunta al Crédito Público. Si hoy hoy no se va a firmar, definitivamente, estamos en eso. ¿Perdemos el préstamo o no? Bueno, depende si el banco da la prórroga. Entonces, lo más real es que se tiene el momento y se haga la modificación. Más seguro. ¿Usted cree que el BIN, ya teniendo el convenio de las manos, se lo va a cambiar después? Si ya cumplió
¿Quién puso esos 8 pasos para poder llenar los requisitos? Ustedes, o el BID, ¿sí? Así fue. Lo discutieron dentro de todos. Eso fue la unidad ejecutora. Entonces el INAU fue el que propuso que se metieran a todos. Asunto de la unidad ejecutora, dice el regidor ahí. Pues bien, volvemos a caer en el mismo proceso de que no lo otro. Entonces, háganme un favor, díganle al ministro que busque, porque si no, vamos a hacer con ojos y partidas la ineficiencia suya, si es crédito público, en el tema, y si perdemos ese préstamo, pues alguien tendrá que pagarlo, aunque sea el resto de su vida, pero tendrá que ser de alguna manera, porque no podemos dejar pasar esto, ni mucho menos que muchos del pueblo guatemalteco y de la gente de Guatemala en el interior deje de tener ese incentivo por una irresponsabilidad que 2 días antes usted está pidiendo una dispensación, una prórroga, como le llamen, y esto nace, ¿sabe por qué? Me dice la única nada más. Porque la semana pasada tuvimos una reunión y aquí les pedimos cuentas de eso y hasta entonces nos enteramos que era un desastre porque estaban esperando una próxima reunión para dentro de 15 días, que no hubiera sido reunión antes de que se venciera el plazo para poder hacer y tener soluciones a este préstamo. Solo fue hace 2 días, estaban ustedes en dónde? Estaban pensando que están teniendo estas cosas. Y en 2 días, y no hay que. Y si perdemos el préstamo, ¿qué perdería Guatemala aparte de perder el dinero? Pregunto, ¿hay una penalización o no? ¿Seguro? No lo escucho. Dígame, ahí delante, está grabando para Guatemala, está grabando la Fundación de Guatemala, está viendo directo desde aquí. ¿Lo perdemos o no lo perdemos? Estamos haciendo lo posible para que. No, hombre, ¿lo perdemos o no lo perdemos? Lo posible había que hacerlo hace 80 días atrás. Ahorita ya no es posible. ¿Lo perdemos o no lo perdemos? Respuesta clara. No lo perdemos. Ok. ¿Pagamos un interés o no pagamos ningún interés si no cumplimos con los requisitos? Interés no. Bueno. Y entonces se contradice su respuesta de hace menos de 2 minutos, donde usted me está diciendo que no le ha otorgado el BID la prórroga a la dispensación. Y si no se le otorga, ¿qué pasa? No lo perdemos. Depende de las condiciones que se cumplan. ¿Depende de qué? Que se cumplan las condiciones. Es condicional. Si no lo firma hermana, lo perdemos entonces. Es posible. No, hombre, sí o no. Necesitamos saber la respuesta del banco. Usted tiene una expertise en crédito público. Aparte de que es economista, pues no, pero en crédito público. Digamos, si se firma, se puede modificar. No, le pregunté su expertise en crédito público. ¿Cuántos préstamos ha intervenido usted y cuántos de ellos está ejecutando en su experiencia de año y medio? Sí, ahorita 5 se han aprobado. ¿Y cuántos están ejecutando? Ni uno. ¿Ah? 8. 5 o 8. O sea, él firmó 5, pero se están ejecutando 8. O sea, Sí, digamos, pasa a la etapa de ejecución. Cuando se aprueban los préstamos, luego pasan a ejecución. licenciado, con todo respeto, no nos está respondiendo y se me está yendo por las ramas. Sí, no, Solo claro. digamos, para que no se pierda el préstamo, lo ideal es que se firme el marco. Después se puede modificar el contrato. El banco aún no nos ha dado la respuesta a la solicitud. Me acaba de decir que no se pierde. Y para que no se pierda, que firme el MAGA. ¿Se pierde o no se pierde? Depende de las condiciones. Mire, pueblo de Guatemala, con todo respeto, el director de crédito público no ha respondido a los diputados en la comisión lo que necesitamos hoy. Y ustedes, gente del interior, que va a ser beneficiada con estos incentivos forestales para lo que iba, se queda todavía detenido porque nuestro distinguido licenciado no ha sabido respondernos qué vamos a hacer. Posiblemente sí, posiblemente no, mañana sí, pasado no. Pues el día martes vamos a tener claro si seguimos. Con todo respeto, licenciado, no estoy en contra suya, no estoy en contra de los demás, estoy en contra de la ineptitud que pueda haber
para las instituciones del Estado que necesitan dar una respuesta a Guatemala y que nosotros fuimos electos por el pueblo de Guatemala y tenemos que responderle a la gente del interior donde nosotros vamos mensualmente, semanalmente o cada día y nos están diciendo y tocando la puerta, ya no tenemos que comer, ya no tenemos cómo mantener nuestros bosques. Esto es un incentivo para continuar nosotros hacia lo que necesitamos, pero nosotros dejamos que pasen 180 días y no cumplimos con eso que es de obligación y que es responsabilidad por el cargo que cada uno de nosotros ocupa. Para el día martes entonces necesitamos eso, por favor, cada uno de ustedes, se los agradecemos. Y queda bajo el criterio de ustedes si llevan a la ministra que firme algo, que no la lleven, pero eso va a ser responsabilidad de ustedes porque esto es claro, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo que sean diferentes, el decreto no claro. Nos vemos entonces y les damos el convenio y el contrato también, por favor, licenciado, que me van a llegar. Vamos a tener una próxima reunión con ustedes y con los actores para el martes 27 para darle seguimiento a los préstamos, tanto el decreto 20-2020 como el decreto 22-2024 va a ser el martes 27 de la mañana, pero es toda una reunión, no para el informe que les estamos pidiendo para el próximo martes 20 de mayo. Ahora la pregunta es para el precio que usted está acá. ¿Nos puede contar un poco del PRE, cómo vamos con ellos? En unos minutos, por favor, licenciado. ¿Quiere la encargada? ¿Usted? Nuevamente, buenos días. Sí, en términos de presentación de la agencia, pues su servidor Miguel Antonio fue nombrado en base a la nota presentada. Sí, y en base a los requerimientos que fueron requeridos en su momento, es informe del PIB, informe del PRE y toda la información de incentivos, tanto PIPER como PROVOS, que el día de hoy fue entregado al asesor aquí presente. Entonces, en la última parte, tanto de incentivos, pues ya damos por cumplida esa parte. Quedaríamos, y me acompaña la licenciada Rosa Zulú, que es la coordinadora del programa PRE. Esa franja del parte binaria va a estar informando en términos de la base.